Bueno, ayer se cumplieron 90 años de un absurdo crimen político que le hizo mucho daño al Perú durante todo el siglo XX. Vale la pena hablar de estos hechos históricos. ¿Qué sucedió? Como bien se ha reseñado hace poco en El Comercio, un artículo que su director ha escrito bastante pormenorizado, bastante bien escrito sobre este lamentable asesinato, el joven aprista Carlos Estir Lafont, que aún no había cumplido los 20 años, asesinó en la Plaza San Martín, en la puerta del entonces Teatro Colón, a José Antonio Miró Quesada y su esposa, la señora Laos, que se dirigían en esos momentos, habían salido del Hotel Bolívar y se estaban dirigiendo a almorzar a Club Nacional. Estir se les acercó por detrás, mató instantáneamente de uno o dos balazos, aunque después lo remató también en el suelo, ya estaba muerto, a José Antonio Miró Quesada, y al ver que la señora reaccionaba, la señora cogió su bolso, trató de reaccionar, mató a la señora también. Trató de huir Estir, no pudo huir, porque claro, la Plaza San Martín a esa hora, pues imagínense cómo estaría llena de gente, ¿no? Entonces trató de huir, no pudo huir, se disparó, se hizo 2 disparos, uno en la tetilla y otro en la cara, no murió. Fue detenido, como era menor de edad, no fue ejecutado, no fue fusilado, porque se le aplicaba la pena de muerte en ese momento, y fue encarcelado durante muchos años. Luego Estir salió de la cárcel, se fue a vivir a Venezuela, regresó, trabajó en el Congreso con otro nombre, hubo un escándalo por todo eso, y murió hace no muchos años, creo que residía en Breña. Mi abuela Molloy era hija de William Molloy, un capitán de la Pacific Steam Navigation Company, que era una empresa de capitales ingleses, mi abuelo era inglés, que trabajaba llevando transportes en el área del Pacífico, ¿no? Eran cargueros mercantes. Y el padre de Estir, que era Thomas Estir, era otro británico que se había casado también con peruana, al igual que mi bisabuelo, y eran vecinos allá en el Callao. Entonces lo conocí a Estir y me contó que Carlos Estir siempre había sido una persona difícil, conflictiva, que mi bisabuelo William Molloy había sido su padrino y lo había sacado de la comisaría más de una vez, lo había separado muchas broncas, que el chico era muy loquito. Y después lo que se contó en el juicio era que se había vuelto un fanático del APRA. En el APRA le habían dado el arma con la que él mata tiempo después a Miró Quesada. Yo no tengo ninguna duda de que el APRA le ordenó ejecutar a José Antonio Miró Quesada. Había una pugna muy fuerte entre el Comercio y el APRA en ese momento. Miró Quesada era un decidido antiaprista, era muy duro el APRA, y el APRA utilizaba el crimen político como arma política. No sabemos si haya ordenado o no la muerte, pero esto generó, de Miró Quesada, que Haya nunca pueda llegar al poder, nunca pudo ser presidente de la Torre, porque tuvo al Comercio, que era un diario muy poderoso, sigue siéndolo, pero no saben lo que era en esa época, era muy poderoso, al Comercio en contra durante más de 50 años, y también al ejército, porque la revolución de Trujillo, de julio del año 32, un grupo de militares habían sido detenidos, que no se habían plegado a la revolución, habían sido recluidos en la prefectura de Trujillo. El ejército entró a Trujillo a sangre y fuego. Los guardianes de estos militares que estaban en la prefectura de Trujillo permitieron que fueran masacrados. Y ahí nació un odio entre el ejército y el APRA. Por eso el ejército no dejó nunca que Haya la Torre sea presidente. Hubo el veto militar, incluso el año 62 estuvo clarísimo, ¿no? Había ganado ya las elecciones y hubo el golpe. El golpe de Velasco también fue en gran parte motivado por el antiaprismo del ejército, que Haya la Torre iba a ganar por las elecciones en 1969 galopando. Y así en varias instancias de la historia del Perú no pudo llegar a poder Haya, hasta que recién en el año 78 ya el ejército y el Comercio ya no tenían tanta guerra contra el APRA, y Haya la Torre llegó tranquilamente a presidir la Asamblea Constituyente, ¿no? Fue el único cargo público alto que tuvo, porque siempre estuvo vetado, y a pesar de su popularidad y sus innegables dotes políticas, nunca pudo ser presidente del Perú por este veto. Y una de las razones de este veto fue este asesinato, como el del ejército fue el asesinato de estos militares en Trujillo. Así que el crimen como arma política no rinde.
y lo que trajo fue efectos muy nocivos porque polarizó al Perú durante todo el siglo XX. El APRA debió gobernar porque no es lógico que un partido con esa fuerza política no esté en el poder, no debieron haber esos odios, no debieron haber esos enconamientos, todas estas peleas que solamente trajeron desgracias al país, ¿no? Entonces quería hoy día hablar sobre esto porque bueno, hoy estamos viernes, descansar de la política criolla y rememorar algunas cosas que han tenido muchos efectos en nuestra vida política. Los dejo, buen fin de semana.